Déjeme releerlo. Ah, ya, y la topografía es lo que sale al final del archivo, ¿verdad? Una altimetría, en estricto rigor, no es topografía como tal, pero sí, una altimetría. Ya, entonces con esas alturas son las que tenemos que trabajar por nodo. Exacto, ¿sí? Ya, y cuando yo entro al programa, al EPANET, em, ¿Ya? cuando a usted no... No la escucho. Puso silencio. Gera, puso silencio. Aló, ya, sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Profesor, cuando usted dice en el programa, o sea, en el trabajo pide hacer un estanque, pero cuando uno entra al programa no aparece la opción estanque, sino que aparece embalse y depósito. ¿Sí? Entonces va a criterio de nosotros lo que usamos, porque si uso depósito, en las características del depósito me pregunta sobre hasta el modelo de la mezcla y si es que tiene mezcla o esas cosas. ¿Ya? Porque no deberíamos usar el depósito, ¿verdad? Deberíamos usar embalse para este caso. En estricto rigor debe ser depósito. Pero cuando se Depósito. refiere a mezcla, sí, sí, un depósito es sería en este caso el estanque. Pero desconozco para qué le pregunta con el tema mezcla. Es que por ser, dice depósito uno las descripciones, el nivel mínimo, el nivel máximo, eso es como la altura. Ya, sí, claro, la altura útil. Ya, el diámetro, el volumen mínimo, que eso se calcula obviamente en la curva de volumen, eso no sé. Y después pide el modelo de la mezcla y dice que son dos compartimentos, puede ser FIFO o puede ser LIFO. Por eso era mi duda. Dijo, oh, perdón. FIFO o LIFO, que es como lo primero que entra y lo primero que sale debería ser una cosa así, Claro. como o LIFO. Entonces, escoger ahí para la característica del depósito. Mm. ¿Y qué le hace, cuánto es la variación que le genera eso? ¿Cómo lo hace variar la opción en el producto? Eh, la verdad es que estoy metiendo mano y no sé cómo va a variar, pero le consulto o lo dejo como mezcla nomás, porque Yo dice creo dos que... compartimentos. Ujú. Yo creo que entonces tendría que probar para ver cómo funciona. Yo creo que sí, sí, tenía que compararlo porque la verdad no recuerdo bien cómo era ahí la opción. Tendría que yo poder revisarlo también. Pero yo creo que haga la prueba por los dos métodos y vea cuál es la diferencia. Tal vez no genere una diferencia. ¿Cuál Ya, EPANET está utilizando usted, el 2.0 o el 3.0? el 2.0 creo. A ver. Mm, acerca debería decir aquí. El 2.0. Oh, qué extraño. Ya, pero voy a quedarme con la duda y le voy a dar respuesta. ¿Ya? Ya, De el todas maneras, lo profesor que le aconsejo, pruebe con los dos métodos. cuando habla de nodos serían las conexiones, ¿verdad? Claro, el nodo es el punto de análisis. En este caso, si usted parte desde el estanque, usted va a salir con una tubería, ¿cierto? Que va a llevar el agua a presión. Sí, Y usted, inmediatamente abajo del estanque, supongamos que hay casas. Entonces se empiezan a conectar casas. ya, ¿Ya? Cuando llega a un nodo, que un nodo generalmente es un cambio de dirección o una bifurcación, etcétera, algo que cambie la estructura normal de la tubería que usted trae, por ejemplo, incluso hasta el diámetro, puede ser un nodo, eso lo define el ingeniero. En este caso son puros cambios de direcciones, fíjese que son como ramitas, como una espina de pescado que sale, ¿cierto? Sale en rama y genera una diferencia en la demanda. En ese nodo, usted tiene que considerar la información desde ese nodo hacia aguas arriba, o sea, para atrás. Si hay 10 casas conectadas, ese nodo, la información de ese nodo son 10 casas conectadas. ¿Me entienden? ya. Y Ahora, profesor, cada casa tiene una cierta persona, porque eso depende de la densidad poblacional, ¿cierto? Y del aumento de la tasa de crecimiento, que va a variar año a año el número de personas conectadas. sí Entonces, en el varía. nodo 1, si tiene 50 personas, supongamos que son 5 personas por casa, significa que hay 10 casas conectadas en ese tramito. ¿Ya? Lo que pasa es que en el nodo es la demanda máxima, o sea, las 10 casas están demandando, 50 personas, perdón, están demandando en ese nodo toda esa agua. Por eso se trabaja de esa manera. Ya, profesor, ¿y este programa uno lo hace correr por año y después le pone la tasa de crecimiento de población y la de... ¿O eso hay que calcularlo por año por completo? Es que, claro, él tiene que, en estricto rigor, calcularlo por año, pero lo que se hace en este caso es que se calcula para el año base, el año de estudio, ¿ya? El año inicial, que es hoy, y para el año de proyección, ¿ya? ¿Cómo va a ser en el año 20?
Ah, ya, entonces no hay que hacerlo no sé, por intervalos de cada 5 años, sino que lo... Es que en estricto rigor, si usted valida que esto para 20 años funcione, significa que para 5, 10 o 15 años va a funcionar igual. Sí, va a haber menor demanda en el año 5, en el año 10 y en el año 15. Ah, ya. Generalmente se pide la información de todos los años, ¿ah? Pero en el modelo se pide la situación proyectada al año 0 y al año 20. Ya, profesor, otra consulta. Las tuberías debería ir, si quiero el diámetro, ajustarlo según la presión que necesito. ¿Eso se puede hacer o es solamente un tipo de tubería en todo el proyecto? No, Porque al de hecho, final, DIS lo sí, pues es propone. que al final pregunta así, pues, si es ¿Sí? necesario. Entonces, ¿se puede hacer esa modificación en el trabajo? Claro, o Ah, ya. sea, usted lo que va a hacer es que va a correr el modelo y usted tiene que irse al menor costo posible, porque obviamente una tubería de menor diámetro genera una menor inversión. ¿Ya? Eso es lo que usted después como ingeniero le van a pedir. Entonces usted tiene que proponer cuál es la tubería para cada tramo adecuada. O sea, puede ser que para el tramo inicial, como hay una alta demanda, ¿cierto? Están todas las familias conectadas al tramo inicial. eh, Usted va a necesitar una tubería de mayor dimensionamiento para tener la presión y la capacidad de caudal suficiente para satisfacer a todas las familias. Pero en el último tramo de tubería, ¿cierto? Llegando ya a la última casa, obviamente tiene un menor caudal de demanda, que son las últimas casas nomás. Entonces usted ahí puede utilizar un diámetro de otras características, con tal de abaratar el proyecto. Ahora bien, si usted en algún punto no puede, tiene que realizar una modificación, por ejemplo, instalar una bomba, porque por cota no puede llegar, o tiene que instalar una reductora de presión, porque no puede instalar una tubería de muy poco diámetro para disminuir la presión lo suficiente, entonces usted tiene que instalar una válvula reductora de presión. Esa válvula lo que hace es reduce la presión sin la necesidad de modificar el diámetro de las tuberías. Ya, profesor, ya entendí. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ok. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, chiquillos, con respecto al trabajo. Ya. Entonces, vamos con la clase. Ya, a ver, la clase anterior alcanzamos a realizar un ejercicio que era de potencial de velocidades, ¿cierto? Que es este ejercicio, el ejercicio número 20. Y el tema que aquí estábamos analizando, si es que existía una función de potencial de velocidades que fuese representada por esas condiciones de velocidad para un eje bidimensional, ¿cierto? Las velocidades u y v. La conclusión de eso fue de que, denme un segundito, estoy aquí abriéndolo, fue de que no cumple para la irrotacionalidad, que es una de las características necesarias para poder aplicar los conceptos de potencial de velocidades y de líneas de corriente. ¿Ya? Por lo tanto, al no cumplirse en ese caso, perdón, es solamente, la irrotacionalidad es solamente para el potencial de velocidad. Al no cumplirse eso, inmediatamente no tenemos una ecuación que dependa, o un escalar phi, ¿cierto?, que pueda representar el comportamiento de las líneas de escurrimiento de este fluido. Sin embargo, como era de esperar, ¿cierto?, tenemos otro ejercicio donde sí va a cumplir y lo vamos a demostrar, que tenemos en este caso un flujo también bidimensional, ¿cierto? Tiene componente U y V, sí, no tiene W lógicamente, y por lo tanto pregunta si existe un potencial de velocidades para el campo de velocidades dado. Entonces tenemos que la componente U de la velocidad es una constante A, x cuadrado menos y al cuadrado, y tenemos una componente B igual a menos 2AXI. Por lo tanto, eso lo hace un flujo bidimensional, que es para lo que sirve esta cosa.
¿Ya? Por lo tanto, al igual que como lo vimos anteriormente, partimos por demostrar si es que existe continuidad y si es que existe irrotacionalidad, que son las dos condiciones para el potencial de velocidades. Probamos entonces primero para continuidad. Tenemos que por continuidad, ¿cierto? Nosotros sabemos que dy de x más dy de y más dw de z es igual a 0. Pero ya sabemos de anticipación, ¿cierto?, que no tenemos componente w de la velocidad. Por lo tanto, tenemos que netamente dy de x más dv de y debe ser igual a 0. ¿Ya? Por otro lado, podemos determinar la derivada parcial de u de x, ya que tenemos el valor de la componente u. O sea, tenemos de a de x de u, que u es a x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Cierto? En este caso, esa derivada es 2ax. Por otro lado, hacemos lo mismo, pero ahora para la derivada de b con respecto a y. Y tenemos que es dA de y de menos 2axy. Y eso es igual a menos 2ax. Por lo tanto, de u a de x, que es igual a 2ax, más de b a de y, que es menos 2ax, debe ser igual a 0 para que se cumpla continuidad, lo cual se cumple, por lo tanto, existe continuidad en este escurrimiento. ¿Estamos? Tenemos que se cumple continuidad. Vamos a probar ahora la irrotacionalidad. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Probamos entonces irrotacionalidad. Me queda entonces que el rotor de B, ¿cierto?, que es igual a eso, debe ser igual a 0. Una forma de poder reducir esto es tener una matriz, ¿cierto?, que me permita realizar, o mejor dicho, resumir cómo es la ecuación que define la irrotacionalidad. En este caso tenemos una componente en I, en J y en K, que es dA de X, dA de Y, en el caso de el componente J y dA de Z, para la componente, ¿cierto?, del vector K. J, K. Y tenemos abajo las componentes de la velocidad. Y eso debe ser igual a 0. ¿Ya? Este es el rotor. Bien. Por lo tanto, esto va a ser igual a dWA de I menos dVA de Z en I más dU de Z menos dW de X en J más dV de X menos dU de Y en K. Y eso es igual a 0. Lo que está acá arriba es lo mismo que yo estoy, ¿cierto?, anotando acá abajo. ¿Ya? Lo único que esta sería la ecuación extensa, por así decirlo. ¿Ya? Por lo tanto, ahora lo que nos queda es ir eliminando las variables que conocemos que son 0. Sabemos nosotros que todas las componentes W de la velocidad son 0. Tenemos esos dos casos. Y sabemos que no tenemos componentes de V de Z, ¿cierto? Porque si analizamos, primero, porque es bidimensional, sabemos que en la dirección Z no vamos a tener escurrimiento. Por lo tanto, nos queda que dV de X menos dU de Y es igual a 0. Y esto va a demostrar la irrotacionalidad.
Tenemos la componente u, tenemos la componente v, por lo tanto nos queda demostrar que eso se cumpla. Voy a borrar arriba. Tenemos entonces de dA de x va a ser igual a dA de x de menos 2axi, que eso va a ser igual a menos 2ai. Y tenemos que du de i va a ser igual a dA de i de a x cuadrado menos i al cuadrado. Lo cual va a ser igual a menos 2ai. Reemplazamos esos valores en la ecuación de irrotacionalidad y me queda que dB de x es igual a menos 2ai menos du de i, que es menos 2ai. Y eso debe ser igual a 0 para que se cumpla la irrotacionalidad, lo cual se cumple. Por lo tanto, se está cumpliendo la condición de irrotacionalidad y se está cumpliendo la condición de continuidad, que son las dos condiciones que deben cumplirse para poder definir una ecuación, ¿cierto? Escalar phi, que me defina, en este caso, las líneas de el potencial de velocidades, perdón, para todo el escurrimiento. No tan solo para una misma línea de corriente, sino que para todo el escurrimiento, en cualquier posición. ¿Ya? O sea, para todo el escurrimiento en completo, si yo estoy analizando esto, por ejemplo, dentro de una tubería, donde las velocidades y las características de velocidad, presión van cambiando dependiendo de qué tan cerca me ubico de las paredes, por ejemplo, esta es la ecuación escalar que me define el movimiento completo. Entonces vamos a definir cuál es la ecuación que me define el movimiento completo. Habiéndose cumplido las dos condiciones, vamos a encontrar la ecuación de potencial de velocidad, ya que esta existe. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar este escalar phi. El paso siguiente es encontrar el escalar phi. Como lo definimos en la clase anterior, la componente u de la velocidad, ¿cierto?, es menos de phi a dx, que de hecho lo demostramos también. ¿Ya? Y mientras que la componente u, ¿cierto?, es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Por otro lado, b es igual a menos de phi a di. Y eso es igual a menos 2axi. Utilizamos la primera ecuación y la integramos. Me queda entonces que de phi es igual a menos, vamos a pasar el menos multiplicando para el otro lado, ¿ya? De phi es igual a menos a x al cuadrado menos y al cuadrado por dx. Integrando esto, me queda que phi es igual a la integral de menos a x al cuadrado menos y al cuadrado de x. O sea, phi es igual a menos a x al cubo dividido 3 menos y al cuadrado x más una ecuación que puede depender de la variable y. No lo sabemos aún, tenemos que demostrar si es que es una constante que no dependa
de i o bien, o sea, no una constante. Lo que pasa es que esto es una integración parcial, por lo tanto, ese valor c puede depender de i y que al momento de derivar en función de x se haga 0. Por lo tanto, vamos a tener que buscar ese c de i, si es que es 0 o si tiene algún valor en función de i. ¿Ya? Phi es igual a menos ax cubo dividido 3 más i cuadrado más a i cuadrado x más c de i. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Súper. Casi me reventó el oído. Voy a bajar un poco el volumen. Entonces ahora vamos a derivar 3 con respecto a i. Y lo vamos a comparar con la ecuación 2, que la borré, pero la voy a anotar de nuevo. Y lo comparamos con la ecuación 2, que la ecuación 2 era que la velocidad, o sea, la componente v de la velocidad, estoy bien, es menos phi de i es igual a menos 2axi. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Nosotros integramos la ecuación de u en función de phi, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Pero tenemos otra ecuación que es la ecuación de phi con respecto a i, y que depende de la componente v de la velocidad. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es obtener la ecuación de phi gracias a la integración con respecto a x, y ahora lo vamos a derivar esa ecuación con respecto a i y la vamos a comparar con de phi a de i, que lo tenemos, ¿cierto? Que de phi a de i es igual a menos v. Entonces derivemos ahora esta ecuación 3 de phi a de i va a ser igual a la derivada con respecto a i de phi. Y phi es menos ax cubo partido por 3 más ai cuadrado x más c de i. Y la derivación de eso es igual a 2axi, ¿cierto? Porque esta componente, cuando se deriva con respecto a i, se va a hacer 0. Esta componente, cuando se deriva con respecto a i, va a quedar 2aix, que es lo que está acá. Y la derivada de c de i con respecto a i va a ser más c de i, la derivada, ¿cierto? Por eso tiene una comita ahí. Ahora comparamos este resultado con la ecuación 2, ¿cierto? Que es esta. Comparamos los de phi de i que obtuvimos gracias a la derivación y lo comparamos con el de phi de i que es menos v y vemos qué pasa. Tenemos que de phi de i de la derivación es igual a 2axi más c' de i, ¿cierto? Que es la derivada de la ecuación c que depende de la variable i. Por otro lado, de 2 tenemos que de phi de i es igual a menos v, que eso es igual a menos 2axi, que es igual obviamente a 2axy positivo. Entonces, al igualar ambas ecuaciones, que ahora les voy a poner ecuación 4 y 5,
al igualar 4 y 5, igualando 4 y 5, tenemos que 2axy más c' de y es igual a 2axy, lo que implica que la derivada de c con respecto a y sea igual a 0. Por lo tanto, efectivamente existe una constante que al ser derivada con respecto a y, en este caso, ¿cierto?, es igual a 0. Mientras que nosotros asumimos que cuando se derivaba también con respecto a x, ¿cierto?, cuando integramos con respecto a x, mejor dicho, teníamos una ecuación c que dependía también de y, ¿cierto? Y que al ser derivada en algún momento con respecto a x va a dar 0. Por tanto, esta constante es constante y no depende de un valor x o un valor y, porque en ambas derivadas es igual a 0. Por lo tanto, tenemos finalmente que la ecuación phi, ¿cierto?, la ecuación potencial de velocidades, es finalmente menos ax al cubo dividido 3 más a y cuadrado x más una constante c. Y esa sería el potencial de velocidades. Esa es la ecuación que define el movimiento en cualquier punto del escurrimiento estudiado. ¿Dudas? ¿No hay ninguna? ¿Y esto se puede variar con el tiempo o se mantiene constante? En este caso es según la ubicación, ¿ya? No considera la variación del tiempo, es solamente con respecto a la posición. Ah, vale, No perfecto. ve que las componentes u y v solamente dependen de la posición, no tiene una variación con respecto al tiempo. Lo interesante de esto es que, si usted está analizando, bueno, lo vamos a ver también ahora, no sé si alcanzamos a hacer esos ejercicios ahora, pero que dependiendo del punto de la ubicación dentro de la tubería, a ver, voy a borrar esto para mostrar lo que quiero explicar. Si imaginemos una tubería, una sección de tubería, donde ya hemos explicado hasta el cansancio, ¿cierto?, que acá el perfil de velocidades cambia, dependiendo si el flujo laminar, turbulento, dependiendo de ciertas características. Me quedo medio disparejo el perfil. Algo por ahí, creo. Nosotros vamos a tener... Ahí. No me quedó muy uniforme, pero bueno, da lo mismo, para el caso del estudio. Cada una de estas líneas de corriente, ¿ya?, que son paralelas entre ellas, cada una de estas líneas tiene, ¿cierto?, asociado, si estamos viendo aquí que el eje, ese es el eje x, va a tener una componente 1 en el eje x, que es una ecuación que digamos que es, por ejemplo, u igual a x, ¿ya?, una ecuación sencilla. O mejor, para que quede un poquito más claro, porque son flujos en estricto rigor bidimensionales, u igual a x está bien, y b igual a y. Entonces con esto yo muestro que dependiendo de la posición en el eje x y dependiendo de la posición en el eje y, suponiendo que y está acá, ¿cierto?, en el eje vertical, va a variar la característica de la velocidad, la cual no va a depender del tiempo, porque acá no está analizando la velocidad en función del tiempo, sino que netamente de la posición. Estamos viendo el caso puntual, lo que está pasando ahí en esa fotografía, en ese punto. Cómo varía la velocidad dependiendo de la ubicación dentro de la tubería. Que eso es lo que en realidad pasa, porque nosotros lo que habíamos visto hasta ahora era siempre un escurrimiento que se asimilaba a uniforme. No sé si se acuerdan que vimos los coeficientes de Business y de Coriolis, ¿cierto?, que era para poder, digamos, calibrar la velocidad dentro de una tubería y llevarla a un valor promedio. Siendo que en estricto rigor la velocidad dentro de una tubería se mueve de esta manera, por el efecto que tiene en un fluido real, ¿cierto?, la viscosidad.
Pero nosotros lo que hacemos en las ecuaciones de conservación de la energía, por ejemplo, y así también en la ecuación de Bernoulli, es que nosotros decimos que esto es como un rectángulo, ¿cierto? Algo así. Y que todos los valores de velocidad son iguales, independientes de la posición dentro de la tubería, pero eso es falso. Quizás para una tubería de bajos diámetros, como lo que ustedes van a trabajar ahora dentro de la tarea 2, claro, no tiene relevancia hacer este estudio, pero esta sí tiene relevancia cuando se analizan escurrimientos de mayores dimensiones, ¿ya? Como por ejemplo lo que pasa en una central hidroeléctrica. ¿Estamos? Se puede verificar entonces de que las líneas de potencial de velocidades, no las líneas, la ecuación de potencial de velocidades, cumple la ecuación de Laplace, ¿ya? Considerando que el escurrimiento es irrotacional, o sea que la velocidad es igual al gradiente de phi, y que el fluido sea incompresible, o sea que se cumpla que, que existe con esta continuidad, ¿cierto? Donde deme un segundito, donde la divergencia de B sea igual a 0. Entonces se debe cumplir que al determinar la divergencia de B, sustituimos la velocidad B por el gradiente de phi, y me queda finalmente que al cuadrado, ¿cierto? Al calcular la componente al cuadrado, ¿cierto? En este caso phi, me queda que se mantiene el equilibrio, o sea que sigue siendo igual a 0. ¿Estamos? Y a eso se le conoce como ecuación de Laplace, que en este caso cada componente en cada uno de los ejes derivado al cuadrado, ¿cierto? Al ser sumados da igual a 0. O sea, en este caso d al cuadrado phi por dx cuadrado. Eso está mal la notación ahí porque en el numerador tiene que ir sobre la componente x y z, más d cuadrado phi dividido de i al cuadrado, más d cuadrado phi dividido dz cuadrado es igual a 0. Entonces, como dice ahí que cualquier función escalar que satisfaga la ecuación de Laplace es candidato a representar un campo de velocidades de un escurrimiento incompresible y rotacional. O sea, si demostramos en este caso que esta ecuación phi cumple con la ecuación de Laplace, nosotros podemos decir que representa un campo de velocidades dentro de un escurrimiento. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos el potencial de velocidades. Sin embargo, en el potencial de velocidades nosotros estamos demostrando ahí cómo es el comportamiento de las velocidades en uno de los ejes, ¿ya? Pero nos falta saber qué es lo que está pasando en la dirección del escurrimiento. Porque acá nosotros estamos analizando con el phi en función de la posición dentro de esta fotografía que yo les decía, ¿cierto? Dentro de este perfil, cuál es la variación o el comportamiento de las velocidades dentro de esa componente. Pero sin embargo también tenemos otra componente que es ortogonal a phi, y que se le denomina psi, ¿ya? Y que es la función de corriente, y que permite resolver, ¿cierto?, cómo es el comportamiento de las velocidades en ese campo, ¿ya? Ahora, al igual que para el potencial de velocidad, esto también se aplica para casos bidimensionales. Entonces, considerando un vector, ¿ya?, cuya componente está en dirección K, se verifica lo siguiente. ¿Estamos? O sea, el desarrollo es exactamente el mismo. La demostración que nosotros hicimos para obtener el phi se aplica exactamente los mismos conceptos acá y podemos hacer la misma demostración. Entonces, veámoslo. Como ya sabemos que la ecuación de continuidad
para este escurrimiento bidimensional es que dv de x más dv de y es igual a 0. Por lo tanto, vamos a definir en este caso la función psi, ¿cierto? Que se denomina función de corriente. Y esta se define como u igual a de psi a de x, a de y, perdón, y v igual a menos psi a de x. Los signos tienen que ver netamente con un tema de convención para poder hacer el análisis del problema, ¿ya? Igual como en el caso de phi, que también tenía valores negativos en ambas componentes de velocidad, acá solamente lo tiene el componente v, y vamos a ver por qué más adelante, cuando resolvamos problemas. Entonces, si reemplazamos esta definición de las componentes u y v, donde estamos buscando esta ecuación de psi, ¿cierto? Esto es exactamente el mismo análisis que se hizo para el potencial de velocidad. Por lo tanto, si utilizamos estas componentes en la ecuación de continuidad, me queda que dA de x por u, que es de psi a de y, menos dA de y de v. Y v es menos de psi a de x. Debe ser igual a 0. En el escurrimiento bidimensional, eso deben haberlo visto ustedes en la primera parte del curso, se cumple que las líneas de corriente están determinadas por menos b de x más u de y es igual a 0. Por lo tanto, al reemplazar esto en esta ecuación, me queda que psi de x por dx más de psi a de y por di es igual a 0. Que por otro lado también se debe cumplir y rotacionar. Por lo que dB de x menos dy de y debe ser igual a 0. O sea, dA de x por v, que es menos de phi a de x, menos dA de y por de psi a de y, será igual a 0. Lo de abajo me queda que d al cuadrado psi por dx cuadrado menos d al cuadrado psi por dy cuadrado es igual a 0. O ambas positivas, ¿cierto? Lo mismo, pasa el signo negativo multiplicando. Y esto es lo mismo que decir eso. Entonces veamos que la ecuación de Laplace se cumple tanto para el como para la línea de corriente. Ambas ecuaciones cumplen la ecuación de Laplace. ¿Estamos?
Entonces lo que quiere decir esto finalmente es que, como dice acá esta conclusión, si el escurrimiento es irrotacional, la función de corriente debe verificar la ecuación de Laplace. Lo cual cumple. Ahora nosotros hemos analizado por una parte el potencial de velocidades y por otra parte la función de corriente, ¿cierto? Después que resolvamos el ejercicio, vamos a ver cómo esas dos ecuaciones se cruzan, ¿ya? Y cuál es la utilidad que genera. Entonces, igual como lo hicimos para el potencial de velocidades, que el ejercicio está por acá arriba. ¿Dónde está el ejercicio? Va a ser más bajito. Ahí. En el ejercicio para el potencial de velocidades, decía, un fluido incompresible bidimensional está definido por las componentes de velocidad de esa manera, donde B y L son constantes. En caso de existir, determina el potencial de velocidades. Este ejercicio ahora dice lo siguiente. Un campo fluido incompresible bidimensional está definido por las componentes de velocidad exactamente igual al ejercicio anterior, donde B y L son constantes. En caso de existir, determina la función de corriente. O sea, ahora ya no estamos buscando phi, sino que estamos buscando psi. ¿Ya? Resolvemos, entonces tenemos que la componente U es igual a 2B x dividido L menos I dividido L, y V es igual a menos 2B I dividido L. Verificamos entonces lo primero, continuidad. Y la continuidad me dice que de U de X más de B de Y sea igual a 0. Si derivamos de U de X, nos damos cuenta de que, para no escribir todo, ¿cierto? De U de X es igual a 2B por 1 dividido L. Y de B de Y es igual a menos 2B por 1 dividido L. Por lo tanto, la sumatoria de ambos demuestra inmediatamente que 2B dividido L más menos 2B dividido L es igual a 0, por lo cual cumple la continuidad. Analizamos entonces la función de corriente. Tenemos que U es igual a de psi a de I. De esa manera nosotros lo denotamos, ¿cierto? Por lo tanto, de psi a de I va a ser igual a U es igual a U es igual a 2B x dividido L menos I dividido L. Dos B x dividido L menos I dividido L, e integramos esto. Por lo tanto, me va a quedar que la integral de psi va a ser igual a la integral de 2B xl y L respecto a I. Psi va a ser igual entonces a 2B 2bxi dividido L menos 2b al b y al cuadrado dividido L por 2 más una función que dependa de I, la cual tenemos que también obtenerla, ¿cierto?
Esto es lo mismo que, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Sí, entonces es igual a 2b xy dividido l menos y al cuadrado dividido 2l más un f de y. Bajo el mismo criterio anterior, ahora vamos a derivar con respecto a x y comparamos luego con la componente v de la velocidad. Es exactamente lo mismo que hicimos en el problema anterior. Un segundo, se me ocurrió. Ahí sí. B es igual a menos de psi a dx, que es igual a menos 2b pi partido por l, menos la derivada de esta función con respecto a y, ¿cierto? Con respecto a x. Vamos a ver cuál es el valor, en este caso, esta función de y. Y como v es igual a menos 2b y dividido l, me queda que la derivada de y respecto a x es igual a 0. Por tanto, ya probamos que hay una función de y que su derivada con respecto a x es igual a 0. Por tanto, nos queda ahora verificar de que esa función, ¿cierto?, en función de x, al ser derivada con respecto a y, también sea igual a 0. Cosa de tener finalmente un resultado de una constante, la cual acompaña a la ecuación de corriente. ¿Ya? Integramos primero la phi de x, que dijimos que era igual a menos b, y eso es igual a menos 2bi dividido l. Es igual a 2bi dividido l. Por lo tanto, pasamos multiplicando el de x, ¿cierto? E integramos, y me queda la integral de x, perdón, de sí, es igual a la integral de 2bi dividido l. Ahora hacemos el caso contrario, derivamos con respecto a y comparamos con u. Entonces, de psi de y es igual a 2px dividido l más la derivada de f de x con respecto a y. Ahora, como u
sabemos que es 2b x dividido L menos y dividido L. Y que U es igual a de psi a de I. Me queda finalmente que 2bx dividido L más f' de x es igual a dos bxl dividido L menos 2bi dividido L, ¿cierto? Que proviene de acá, el valor de I, perdón, de U. Se me van a cancelar acá 2bxl y me queda que f' de x es igual a menos 2bi dividido L. Integramos, esto pasó el de I multiplicando hacia el otro lado, e integramos, me queda que la integral de es igual a la integral de menos 2bi dividido L por di. Por lo tanto, la función f es igual a menos 2b y el cuadrado dividido L por 2, más una constante c. Se cancelan los dos. F de x es igual a menos b y el cuadrado dividido L más c. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta acá? Esto es un desarrollo netamente de cálculo. No sé si hay alguna duda. Entonces, como anteriormente dijimos, que psi era igual a 2b y x dividido L más f de x, se tiene que psi es igual a 2b y x dividido L menos b y el cuadrado dividido L más c, que es el valor de la función f de x, y finalmente la ecuación de corriente es igual a b 2xy dividido L menos y cuadrado dividido L más una constante c. Y con eso se resuelve finalmente el ejercicio. ¿Alguna duda, chicos? Ahora, lo mismo, para el otro ejercicio que habíamos planteado en la clase anterior, que lo desarrollamos recién, ¿cierto? Existe una función de corriente para el campo de velocidades dadas.
¿ya? No lo voy a resolver, queda para ustedes. Es exactamente lo mismo. Ahora hay que encontrar cuál es la función de corriente para este campo de velocidades, ¿ya? Lo que resolvimos nosotros al inicio de la clase es el potencial de velocidades para este campo. Ahora pregunte si hay una función de corriente para ese campo. Ahora lo interesante de esto y cuál es la utilidad es que cuando estamos hablando de un régimen permanente, entre dos líneas de escurrimiento, ¿ya? Nosotros mantenemos el principio de continuidad. O sea, si nosotros tenemos un flujo, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Para el campo de velocidades, vamos a tener una red de flujo. Y esa red de flujo va a depender del potencial de velocidades y de la línea de la función de corriente, ¿ya? Que la función de corriente en este caso es la función asociada a la línea de corriente. Por tanto, el espacio que hay entre dos líneas de corriente, viene agua entre esas dos líneas, ¿cierto? Que tienen un cierto caudal. Y el caudal entre esas dos líneas va a ser la diferencia entre las dos líneas de corriente, dependiendo de cuál sea la que genera mayor velocidad, ¿cierto? Y cuál la que menos. Entonces, mientras estas líneas de corriente sean equidistantes, vamos a tener que entre medio de ellas va a pasar exactamente la misma cantidad de caudal. Ahora, para poder determinar cuánto es el caudal pasante total en un flujo, obviamente va a tener que realizarse la integración con respecto a todas las líneas de corriente, ¿ya? O sea, en este caso, este diferencial de caudal corresponde solamente al caudal que está pasando entre una línea de corriente y la que está al lado. Pero sin embargo, tenemos más líneas de corriente. Por lo tanto, entre cada una de ellas, ¿cierto?, vamos a tener un diferencial. Y la sumatoria de todos esos diferenciales va a determinar el caudal o gasto constante, el gasto total. Ahora, como ya les comentaba antes, el potencial de velocidades y las líneas de corriente son todas ortogonales entre sí. Unas definen una característica del escurrimiento y las otras definen la otra característica que está comportándose de manera ortogonal. Una tiene que ver con respecto a la posición y la otra con respecto al escurrimiento mismo, ¿ya? Un detalle importante es que dice acá que si las líneas de corriente se juntan, la velocidad aumenta. Entonces es posible determinar el gasto, ¿cierto? Como nosotros ya sabemos que ese diferencial de caudal es igual a la velocidad por la superficie, o por el diferencial de la superficie, ¿cierto? Lo podemos definir en esta línea de corriente S, ¿cierto? Entre una posición y otra, ¿ya? Un punto 1 y un punto 2 dentro de nuestro análisis, punto A y un punto B. Podemos realizar la integración con respecto a ese diferencial de superficie que hay entre ambas líneas, y vamos a obtener finalmente que ese caudal es igual al diferencial, ¿cierto?, en las funciones de corriente entre el punto A y el punto B. O sea, la línea de corriente evaluada en el punto A y luego evaluada en el punto B. La relación que existe entre ambas líneas, entonces, es que en régimen permanente y rotacional, y que sea incompresible también, tenemos que la ecuación de Laplace se cumple, ¿cierto?, donde donde ambas son iguales a cero, ¿cierto? Y como también concluimos anteriormente que las funciones escalares que satisfagan la ecuación de Laplace, ¿cierto?, van a ser candidatas, como ahí dice, a representar el escurrimiento, que son el caso donde nosotros hemos podido verificar continuidad y hemos podido verificar irrotacionalidad, y con eso finalmente definimos cuál es la función de corriente y el potencial de velocidad asociado, ¿ya? O sea, en resumen, tenemos que la ecuación de continuidad se cumple para el caso del potencial de velocidades y la línea y la ecuación de corriente, y tenemos que la ecuación de Euler para régimen permanente e irrotacional también se cumple, ¿ya?
A eso hay que sumar las condiciones de borde, porque lógicamente también tenemos el caso de moverse dentro de una tubería, donde las líneas de corriente son representadas en este caso en la realidad por los bordes, ¿ya? Por lo tanto, esas condiciones tenemos que considerarlas para el desarrollo de las ecuaciones. O sea, vamos a tener definido un espacio donde trabajar, ¿cierto? Ahora lo interesante de esto es que podemos utilizarlo también para poder resolver problemas de obtener, por ejemplo, el valor de la presión en cualquiera de esos puntos, ¿ya? No necesariamente sirve solamente para determinar los valores de velocidades, ¿cierto? Y en función de esos valores de velocidad, cuál es la función de potencial de velocidades o de corriente que define el movimiento. También podemos definir valores como por ejemplo la presión, la cual también va a variar dependiendo de la ubicación dentro del escurrimiento. Nos tomamos 15 minutitos y continuamos, muchachos. Ya a las 18:50 nos vemos acá.
Ya. En función de lo anterior, se puede estimar también una ecuación potencial o una función potencial compleja que también satisfaga la ecuación de Laplace, y con eso permite el análisis de la, de la componente tanto del potencial de velocidades como de la ecuación de corriente, ¿ya? Y considerarlo dentro de una misma función. Entonces lo que me permite eso es tener la descripción completa del comportamiento del escurrimiento, ¿ya? En cualquiera de sus componentes, como potencial y como línea de corriente. Entonces define una función f de z que permite tener la ecuación phi, ¿cierto? Que sería la parte real, y la ecuación de psi, que sería la parte imaginaria. Y con eso, una variable z que depende de x más y por y, ¿ya? Que sería en este caso la variable compleja. Entonces, igual que para el caso que cada uno, de análisis de cada una de los tipos de ecuación, ¿cierto? Tanto de phi como de psi, en este caso también se cumple para esta función compleja que sean ortogonales, ¿cierto? Y que cumple con eh, la, el gradiente cuadrado, ¿cierto? De ambas funciones, ¿ya? Por lo tanto, esta función f, que depende, en este caso de phi y psi, también puede ser derivado con respecto eh, a las variables, ¿ya? En este caso, de f a de z puede ser, da como resultante la variación de psi con respecto a x más de psi a de x como parte imaginaria. Para resolverlo también, en el caso de algunos problemas, como por ejemplo los sumideros, ¿cierto? Que el agua tiene un comportamiento de inclusión al sumidero, como por ejemplo en el caso de la taza del baño, ¿cierto? O de los lavaplatos, lavamanos, que el agua tiene una componente eh, eh, puede ser llevado a componentes polares, ¿ya? Para su resolución. También podemos llevar esta función, en este caso, a esas componentes polares para poder tener un resultado final más sencillo, ¿ya? Eso, como les decía, se utiliza harto para lo que es los sumideros, por ejemplo, ¿ya? Donde el agua se incorpora y se incorpora de forma cónica en el sumidero. Entonces tenemos, o planteamos un ejercicio, en este caso ya para una función que posee tanto el potencial de velocidades como líneas de corriente, ¿ya? Y lo que pide en este ejercicio entonces es encontrar las características del flujo que va a representar esta función compleja, f de z, que es igual a az, donde a es una constante real positiva, ¿ya? Y las características son que la componente u de la velocidad es igual a esta componente de la velocidad tiene un valor a constante, real, y los valores de la línea de corriente son, como se ven ahí, ¿cierto? Que son, dependiendo de la línea donde se encuentre, son 0, A, 2A, 3A, 4A o 5A. ¿Estamos? Un segundito para... No sé qué pasó. Listo.
Entonces tenemos la ecuación f de z igual a z. Ahora en este dibujo, en este caso, el borde es representado por la línea de corriente donde psi es igual a 0 y psi es igual a 5a. ¿Ya? Así que eso hay que tener también ojo de que nosotros estamos reemplazando aquí la condición de borde por ese valor de la función. Por tanto, la solución analítica del flujo potencial se basa en este caso en la función compleja, ya que estos siempre satisfacen la ecuación de Laplace. Por tanto, tenemos que la variable z es igual a x más la componente imaginaria, lo que implica que f de z es igual a f de x más i. Y eso, como tenemos la función arriba, ¿cierto? Va a ser igual a por z, que es x más i. F de z en este caso es igual a x más i a i. Luego, por definición, sabemos que f de z es igual a una parte real que depende de la función phi, más una parte imaginaria que depende de la función psi. Por tanto, phi es igual a la parte real y psi es igual a la parte imaginaria. Ahora, las condiciones que se deben cumplir para que esto, pueda aplicarse, ¿cierto? Es que las líneas deben ser equipotenciales. Con phi constante y rectas paralelas al eje Y. Y la línea de corriente estas son líneas equipotenciales del potencial de velocidad, es decir, líneas de corriente psi igual constante, cuyas líneas son paralelas al eje X. Entonces esos son los dos supuestos para poder resolver el problema. Por otro lado, sabemos que la velocidad el vector velocidad es igual a menos el gradiente de phi, o sea, menos de phi a dx en eje Y, menos de phi a dx en j. Por tanto, en este caso, la velocidad es igual a menos a i, ¿cierto? Ya que tenemos aquí que phi es igual a x, por lo tanto, menos de phi a dx es igual a menos a en i, que es lo que tenemos acá. Y esa va a ser la velocidad. Entonces, en este caso, este problema solamente nos pide encontrar las características del flujo que va a representar esta función compleja. Y las características del flujo son estas, ¿cierto? Tenemos la velocidad. ¿Estamos? Tenemos la función de phi y tenemos la función de psi. Por lo tanto, con esas tres características, nosotros ya podemos resolver cuál es, ¿cierto?, el comportamiento del escurrimiento en cualquier punto. Solo queda en este caso utilizar
los valores dados para poder resolver el problema. Tenemos, por ejemplo, el caso más complejo, que es cuando se da una red, ¿cierto?, donde no sean estrictamente constante, en este caso, el valor de la línea de corriente, y dependan, en este caso, como es en este ejemplo, ¿cierto?, va a depender de una ecuación que no sea, que genere, en este caso, que las líneas vayan acercándose o alejándose dependiendo del punto de la ubicación, ¿ya? En este caso, también tenemos que encontrar las características, pero ahora para este problema, que es un poquito más complicado. Entonces aquí la función de z es igual a 0,5 constante a por z al cuadrado, donde z es igual a x más i por i. F de z entonces va a ser igual a 0,5 a, reemplazamos z, que es x más i al cuadrado. Eso es igual a 0,5 a x cuadrado más i 2xi menos i al cuadrado, debido a que la parte imaginaria al quedar al cuadrado, ¿cierto?, sabemos que eso es igual a menos 1. F de z entonces es igual a 0,5 a x cuadrado menos i al cuadrado más i a xi. Por lo tanto, llevando en este caso la componente de la función f de z a sus valores reales e imaginarios, tenemos que phi es igual a 0,5 a x menos i al cuadrado, y la parte imaginaria es igual a xi. Por lo tanto, nuevamente tenemos la función de potencial y tenemos la función de corriente que definen a este escurrimiento, ¿ya? En ambos casos tenemos que son hipérbolas rectangulares, y en el caso de phi particularmente tenemos que son hipérbolas rectangulares ortogonales. Nadie me había dicho que está cubierto. Por otro lado, ¿cierto?, al igual que como lo vimos recién, la velocidad se define como el gradiente de phi. Y por un lado la componente u es igual a menos de phi de x, igual a menos a x, en este caso la derivación de la ecuación para phi. Y tenemos que la componente b es menos de phi de i, es igual a por i. Por lo tanto, como b menos axi más aij. O sea, el valor de la velocidad será finalmente ax cuadrado más i al cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual a por r, como se definió en las coordenadas polares. Donde r es la distancia al origen. ¿Dudas? No, profe. Súper. Ahora tenemos varios tipos de flujos bidimensionales, ¿cierto? Tenemos el caso de la función de corriente, donde el flujo es uniforme en la dirección de x, o puede ser uniforme en la dirección de y, ¿ya? O puede ser uniforme en una dirección que dependa de un ángulo alfa, donde las funciones son como se describen ahí, ¿cierto? En el caso que sea horizontal, f de z es igual a u por z,
En el caso que sea uniforme la dirección Y, sería f de z igual a uz, pero en Y, ¿cierto? En la parte imaginaria. O sea, que las líneas en este caso sean equidistantes, sean verticales, acá son horizontales, o en el caso que tengan con respecto a algún ángulo de inclinación donde utiliza las coordenadas polares. Tenemos el caso, por ejemplo, como un remolino alrededor de un cilindro circular con rotación, donde tenemos ahí la ecuación que la compone, y tenemos fuente en el centro de un canal de ancho constante. Aquí tenemos también la ecuación que la compone. O sea, en estricto rigor, para cualquiera sea el comportamiento del escurrimiento, ¿cierto?, dentro de mi sistema, voy a tener una función asociada donde voy a poder describir cuáles son, de esa función z, voy a poder describir las características de velocidad, de potencial de velocidades y de ecuación de corriente. Y con esos tres valores yo estoy describiendo completamente cómo es el comportamiento del escurrimiento y puedo definir las características de velocidad en cualquier punto. Ahora la pregunta es que ya, perfecto, sabemos cuánto es la característica de velocidad en cualquiera de los puntos, pero ¿cómo eso llevo a determinar, por ejemplo, cómo me sirve para calcular la presión? Nosotros sabemos que dentro de nuestras ecuaciones de continuidad, ¿cierto? La ecuación de conservación de energía, por ejemplo, o en la ecuación de Bernoulli, nosotros sabemos ahí que se presentan valores que referencian la posición, la presión y la velocidad. ¿Cómo determinamos entonces la presión? Y ahí es donde entra en funcionamiento las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? Porque obviamente hay una componente que nosotros tampoco hemos considerado hasta ahora, que tiene que ver con que nosotros solamente hemos visto fluidos ideales. Entonces, para poder determinar cómo es el comportamiento de la presión, cómo afecta, ¿cierto?, o cómo varía la presión en función de las características del entorno, del contorno donde se desplaza este escurrimiento, tenemos que necesariamente considerar que sea un fluido real. Y para que sea un fluido real, ¿cuál es la primera característica que tengo que considerar? ¿En qué diferencia un fluido real de un fluido ideal? ¿Qué creen ustedes? El fluido ideal carece de viscosidad. No tiene viscosidad. Por lo tanto, ahora, para la dinámica de fluidos reales, se está considerando de que hay viscosidad presente. ¿Estamos? Ahora, como bien dice ahí, la viscosidad es la que toma ahora relevancia, cosa que antes no se tenía en consideración. Por lo tanto, tenemos el caso de que tengamos un escurrimiento laminar, transición, o tengamos un escurrimiento con un régimen turbulento. Ustedes ya saben que eso se puede conocer, ¿cierto?, con la relación entre la inercia y la viscosidad. Por lo tanto, la viscosidad va a generar una relevancia significativa sobre el escurrimiento, donde vamos a tener un escurrimiento que sea o laminar o turbulento, o en una transición. Por lo tanto, la rugosidad que tenga la pared del entorno donde se mueve el escurrimiento tiene bastante relevancia, porque si es una pared, por ejemplo, dentro de una tubería, si la tubería tiene mayor porosidad, lógicamente va a generar mayores esfuerzos de corte debido a la viscosidad. La pared va a tener una relevancia mayor sobre el comportamiento del escurrimiento, sobre el flujo dentro de la tubería, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la viscosidad sí genera una modificación importante y que debe ser considerada en las ecuaciones de Euler, en la ecuación de energía también. Nosotros siempre lo consideramos como un caso, hasta ahora, como un caso de un fluido ideal. Pero dentro de un fluido irreal, nosotros vamos a considerar cuáles son, ¿cierto?, las características de la viscosidad, cómo éstas impactan sobre las pérdidas de energía que se producen en un escurrimiento. Entonces, en este caso, las fuerzas viscosas, ¿cierto?, se denotan con la sigla tau,
¿ya? Y esta tiene una notación que va a depender de la cara donde se esté generando este esfuerzo de corte y la dirección en que se esté generando. O sea, tenemos un tau que depende de I y J, donde I va a ser la cara y J la dirección. Por lo tanto, si estamos sobre la cara, estamos en un plano, ¿cierto? Mirando desde arriba, donde solo vamos a tener de X y de Y, que es la cara de arriba de este cubo, ¿cierto? Vamos a tener que esa va a ser la cara Z. Si nosotros estamos mirando desde arriba, esto vamos a tener que hacer la cara Z. Y vamos a tener que eso puede desplazarse, la viscosidad puede generar un efecto con su esfuerzo sobre la dirección X, la dirección Y y hasta la dirección Z. O sea, tenemos 9 componentes distintos de los esfuerzos de corte, dependiendo de en cuál de las 3 caras me encuentre y en cuál de las otras 2 direcciones se esté desarrollando, ¿cierto?, la fuerza. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista diferencial, sobre el punto de vista sobre una partícula, ¿cierto? Nosotros consideramos que partiendo en un tiempo inicial cero, nosotros vamos a tener que tenemos una componente tau sobre un punto de la partícula, pero en la variación, ¿cierto?, del dimensionamiento que yo estoy utilizando para esa partícula en la superficie delta X, delta Y, en el caso que nosotros estemos mirando la cara superior, vamos a tener un aumento en la componente del esfuerzo de corte dependiendo de cuál sea la magnitud, ¿cierto?, de ese volumen. Por lo tanto, el aumento va a ser en todas las direcciones. Para finalmente tener una fuerza, una variación, ¿cierto?, una derivada de la fuerza, perdón, un df que va a depender, ¿cierto?, de todas las componentes del esfuerzo de corte. La fuerza viscosa en este caso va a ser la componente tau, ¿cierto?, en la cara X, en la dirección Y, más un tau, ¿cierto?, en la cara Y, en la dirección Y, más el tau en la dirección, en la cara Z, en la dirección Y, por el volumen de la partícula. Y eso me va a definir cuánto es la fuerza total debido a la acción de la viscosidad en la dirección Y. Obviamente, esto tenemos que replicarlo tanto para el eje X como para el eje Z, y vamos a tener el valor constante, total, perdón, de la fuerza en todas las direcciones, ¿cierto? Finalmente, entonces, esta fuerza total, viscosa, sobre toda esta porción de volumen de la partícula, va a ser la sumatoria en cada uno de los ejes del esfuerzo de corte. Por lo tanto, si yo lo divido eso por el volumen de esta partícula, la fuerza dividido el volumen, voy a tener finalmente un tensor de esfuerzos que al aplicar, ¿cierto?, el gradiente, voy a tener finalmente cuánto es esa fuerza en función del volumen. Y voy a poder incorporarlo a la ecuación de Euler, ¿cierto?, para determinar cuánto es el efecto que produce el esfuerzo de corte sobre mi sistema. Entonces la ecuación de Euler inicial que teníamos, que dependía de la aceleración, ¿cierto?, incorporada a la componente de gravitacional, ¿cierto?, de cómo la gravedad afectaba en este caso a las fuerzas de masa, y la componente de presión, incorporamos ahora los esfuerzos debido al corte. O sea, el movimiento de una partícula dependerá de la fuerza de masa, de la presión y de los esfuerzos de corte. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Tenemos entonces que
a partir de esas tres dimensiones que nosotros acabamos de analizar y de definir para la ecuación de Euler, donde tau se aplica en todas las direcciones, ¿cierto? Podemos llevarlo a un modelo newtoniano de una dimensión, que es el caso que se utiliza para las tuberías, ¿ya? El esfuerzo de corte siempre se realiza en dirección contraria al escurrimiento, que tiene solamente una dirección, que va a ser la componente y corresponda dependiendo de la posición en la que esté la tubería. En ese caso, el esfuerzo de corte varía linealmente con la velocidad de formación. Si tenemos una velocidad de formación mayor, obviamente el esfuerzo de corte va a ser mayor. Y en el caso donde la componente de la velocidad 1 y de gx sea igual a una función de y, vamos a tener que la velocidad de formación va a ser de u a de i, multiplicado por el mu, ¿cierto? Vamos a tener finalmente el esfuerzo de corte. Por lo tanto, va a depender netamente de las características del entorno o del contorno que contiene este escurrimiento, ¿cierto? Y de la rugosidad que éste tenga, para definir cómo es el comportamiento del esfuerzo de corte dependiendo de, ¿cierto?, estas características. Si el perfil de velocidad en este caso es triangular, ¿cierto?, vamos a tener un esfuerzo de corte de una forma. Si la velocidad en este caso es como dentro de una tubería que tiene una fuerza más, bueno, vamos a suponer que aquí estamos en un flujo laminar. Vamos a tener este componente, este perfil de velocidades, que me va a generar un esfuerzo de corte como el de la figura, ¿cierto?, etcétera. Entonces tenemos distintos comportamientos para la partícula, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la traslación, que es el cambio en la ubicación, la posición de la partícula fluida, la rotación, que ésta tenga en este caso un vector de rotor distinto a cero, ¿cierto?, donde se produce una rotación de la partícula. Nosotros hemos trabajado hasta ahora con irrotacionales. Tenemos una deformación lineal, donde existe se alarga en este caso la partícula, comprimiéndose en el eje vertical en este caso, y tenemos la deformación angular, que tiene que ver con que los efectos de corte pueden realizarse en la dirección, en una dirección, la parte superficial, y en otra dirección en la parte inferior de la partícula, cosa que le produzca esta deformación. Ahora, para que se cumpla el modelo newtoniano, la relación entre el tensor de esfuerzo de corte y el tensor de velocidad de formación debe cumplir que el tensor de esfuerzo de corte depende solo del tensor de velocidad de formación y se anula para los movimientos tipo sólido-rígido. O sea, dependiendo solamente del tensor de velocidad de formación, tiene que existir, en primer lugar, un tensor de velocidad de formación. Tiene que producirse la deformación. Y en ese caso va a existir el tensor de esfuerzo. La relación entre ambas tiene que ser lineal. Y no existen direcciones preferenciales en el fluido de manera tal que la relación entre ambos tensores, ¿cierto?, cumpla con la condición de isotropía. Por lo tanto, este modelo, ¿cierto?, dependiendo de cómo sean las componentes del esfuerzo de corte, ¿ya?, me va a llevar finalmente a que la ecuación euleriana para la cantidad de movimiento, incorporando en este caso el tensor, ¿cierto?, o el gradiente del tensor tau, podemos llegar finalmente a que la ecuación de Euler queda de esta manera. Finalmente, con esto se puede modelar, ¿cierto? Navier-Stokes lo modeló, ¿ya? Tenemos el modelo que permite determinar las características de la conservación de la cantidad de movimiento para un fluido real. Nosotros vimos la cantidad de movimiento anteriormente para un fluido ideal, porque no estábamos considerando los esfuerzos de corte. Al considerarlos, llegamos a las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que permiten, en este caso, relacionar
las componentes de aceleración total, ¿ya? Aceleración local más convectiva, más las fuerzas, el impacto o cómo la gravedad afecta sobre el esfuerzo, ¿cierto?, de las componentes másicas, más la presión y más las características del esfuerzo de corte que realiza el contorno sobre el escurrimiento del fluido. Esta ecuación general podemos llevarla también a coordenada cilíndrica, y estas ecuaciones finalmente de Navier-Stokes nos permite describir el comportamiento de un fluido real. Vamos a dejar expresada para la siguiente clase para desarrollar, ¿cierto? Donde utilizando las ecuaciones generales de Navier-Stokes se pide encontrar la ecuación diferencial del movimiento para un flujo laminar unidireccional de un fluido viscoso incompresible entre dos placas paralelas horizontales. ¿Dudas o consultas, chicos? ¿Dudas? Ya, como parece que no hay nadie conectado, lo dejamos hasta acá. Gracias a todos. Profe, Diego, dígame. una consulta. ¿Dónde se puede sacar ejercicios de los libros? De materia? Claro, puedo utilizar... yo para hacer las clases me guío por los libros de que están en la bibliografía. Bonifacio Fernández, White también. Hay harto ejercicio. Mm, No sé si tiene usted el programa. sí, o sea, tengo los libros igual, así que ese vale también mi Ya. duda. Ya, sí. En función de esos dos libros, pues ahí tiene harto donde agarrarse para poder desarrollar ejercicio. Hay varios resueltos Ah, ok, vale, y profe. varios propuestos. Ya. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Vamos a descansar todos. Gracias, nos vemos el próximo martes. Vale, profe, cuídese. Igual, gracias. Chao, profe. Chao, Pablo.